Yo creo que lo que estamos viendo es un fiel reflejo de la realidad de un bloque en crisis absoluta. En crisis absoluta porque viene de un largo tiempo, esto no nació ni este año ni el año pasado, de un largo tiempo de incumplimiento de acuerdos, de falta de voluntad política para profundizar el bloque, de una agenda externa con resultados paupérrimos. Pero a eso se le ha agravado el hecho de que, bueno, un mito equivocado, que era el hecho de que la afinidad ideológica de los gobiernos que conformaban el bloque era la clave para que el Mercosur profundizara el proceso de integración. Error histórico. Nunca un proceso de integración puede afirmarse desde la afinidad ideológica de los gobiernos. Las políticas internacionales son entre estados. Y además, un proceso de integración que vincula democracias como regla tiene la alternancia. Hoy gobierna A y mañana gobierna Z. Y el bloque de integración tiene que continuar. Claro. Bueno, pero además, si faltara poco, no es que han cambiado los gobiernos, es que tenemos gobiernos provisorios y con un margen de deslegitimidad, de falta de legitimidad, muy grande, como es el gobierno de Brasil. Nosotros nos olvidamos, pero el gobierno de Brasil pende de un hilo. Totalmente. José Serra, cuando viene aquí y habla, yo creo que estuvo muy bien el canciller en dejarlo solo, en no acompañarlo en la mesa digamos, interesante la gestualidad ahí de Rodolfo Nino no, Noboa, ¿verdad? Es de muy correcto. Solo, claro. ¿Por qué? Porque si en el Senado brasileño, en unos meses, la oposición, como es posible, no obtiene los 2/3, y hay senadores que en función de todo lo que se ha conocido cambian su voto, y existe firmemente esa posibilidad, y vuelve Dilma Rousseff. Yo no creo que Dilma esté en condiciones de gobernar, pero lo que va a ocurrir es que este gobierno provisorio cae por su peso. Ya cayó Cuna, el presidente de la Cámara de Diputados. Temer tiene una acusación de corrupción que lo va a llevar más temprano que tarde a un impeachment. Entonces, el Mercosur vive una crisis que es el producto de una crisis larga, prolongada, estructural casi. Pero vive la crisis de una situación de coyuntura en donde por lo menos Brasil y Venezuela están en una situación política terrible, porque si decimos que Brasil tiene un gobierno provisorio en el mejor de los casos, impopular, con falta de legitimidad jurídica, bueno, también debemos advertir que la situación venezolana es irrespirable, Yo lo escuchaba el otro día a Maduro hablándole al ejército, convocando a la creación del poder militar. Veía al régimen venezolano pidiéndole a la Corte de Justicia, que está en manos chavistas, que disuelva a la Asamblea General, que ha sido electa por la soberanía popular. Bueno, yo que estuve a favor de la suspensión de Paraguay, porque utilizando un instrumento constitucional se lo utilizó de manera absolutamente inadecuada, aquel famoso juicio político express. Para destituir a Fernando Lugo, el expresidente paraguayo. En 24 horas destituyeron a Fernando Lugo, que era un pésimo presidente, que no tenía respaldo político, pero, la destitución fue absolutamente ilegal. Contra derecho, ilegal. También creo que en Venezuela se están dando un cúmulo de circunstancias que claramente desbordan los marcos de la Constitución bolivariana. Maduro está incumpliendo la Constitución bolivariana, no está incumpliendo la teoría democrática, está incumpliendo la propia Constitución bolivariana. Entonces, el gobierno uruguayo tiene un problema complejo. Sí. Y yo creo que ha tomado una pauta correcta, que es una pauta que le viene desde la historia y que es un principio de política exterior al que el Uruguay tiene que aferrarse. La autodeterminación, Mucho más que la autodeterminación en este caso. La primacía de la legalidad sobre la dimensión política. El Uruguay, ya desde el siglo XIX, cuando Magariños hace la lección inaugural
del curso de Derecho de Gentes, que era el curso de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho en el siglo XIX, dice, un país pequeño como el Uruguay entre dos gigantes solamente puede vivir aferrándose al derecho. El derecho es la fuerza de los débiles, porque la política o la guerra es la fuerza de los poderosos. Entonces, Uruguay siempre ha sido, y esa es la regla número 1 de su política exterior. Por eso cuando la justicia se pone del lado de los ricos es muy injusta. Es particularmente injusta. Por supuesto, es particularmente injusta, y ahí el Estado, que en clave uruguaya tiene que ser el escudo de los débiles, tiene que ser para todos, pero antes que nada tiene que ser el escudo de los débiles. Cuando el Estado, y la justicia forma parte del Estado, se pone del lado de los ricos, violenta un principio democrático básico. El Uruguay hace bien en sus asuntos internacionales y también en sus asuntos locales en aferrarse al derecho, en aferrarse a la comunidad internacional. Y de acuerdo a derecho, corresponde que el Uruguay entregue la presidencia pro tempore. Ahora, y ahí está la ambigüedad de la que se hablaba. En el Mercosur funciona una estructura intergubernamental sustentada en la regla del consenso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Uruguay, aplicando la regla del derecho y aplicando el calendario establecido previamente, dice, bueno, yo le entrego al que sigue, que es Venezuela. Pero no tiene el consenso de los otros 3 estados parte.